padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Cuando son las 1:04 de la tarde, arrancamos tu programa del día de hoy contigo por tu RCR 750 AM, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Oriana Urbina, en la asistencia de producción Gladys Mejía, en los controles César González. En la conducción los estaré acompañando yo el día de hoy, concejal Jesús Armas, y por supuesto se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería Dilo, a través del 3456 o por los teléfonos 0212-482-9750, 0212-482-9750 o a través de nuestras redes sociales @RCR750 por la red social Twitter. Y bueno, arrancamos este programa, como siempre, una semana súper movida en nuestra Caracas y en toda nuestra Venezuela. Y hoy estaremos hablando de distintos temas, por supuesto, asociados a la actualidad política de nuestro país y a los últimos acontecimientos de este fin de semana y del día de hoy. Bueno, la verdad es que es indiscutible todo el movimiento y que toda la atención, no solamente de Venezuela, sino del mundo, se encuentra en este momento entre la frontera de nuestro país con Colombia. Hemos visto cómo el fin de semana estuvo allí, por ejemplo, el senador Marco Rubio, acompañado del diputado José Manuel Olivares, el concejal Tomás D'Ángel, entre la diputada Gabriela Arellano, preparando todo lo que tiene que ver con el próximo 23 de enero y dando un mensaje de solidaridad de los pueblos del mundo con el pueblo venezolano, específicamente con los pueblos libres y democráticos del planeta. Pero está claro que toda nuestra energía, todo lo de la unidad democrática, el Frente Amplio Venezuela Libre, va a estar centrado en lo que va a pasar el próximo 23 de febrero en la frontera. Cosas muy importantes también se desarrollaron este fin de semana, por ejemplo, la visita el día de ayer de los eurodiputados que venían a reunirse con el presidente encargado Juan Guaidó, pero además venían a constatar pues lo que sucede en este momento en nuestro país y cuál fue la respuesta de Nicolás Maduro, una persona que sencillamente le intenta cerrar las fronteras, le intenta cerrar la visión de nuestro país al mundo y por eso expulsó a esta comisión de eurodiputados, demostrando el talante antidemocrático de quien usurpa hoy el poder en Venezuela. Entre otras noticias, vimos también cómo en las próximas horas el presidente Trump hablará desde Miami sobre la situación venezolana y sobre, por supuesto, la ayuda humanitaria que llegará este fin de semana para poder empezar a salvar vidas y solventar los profundos problemas, por ejemplo, de desnutrición que tienen los niños entre 0 y 5 años, que serán prioridad, o algunos de problemas de salud. Y esperemos que no tan solo pueda entrar este fin de semana ayuda humanitaria, sino que todo lo que se viene recogiendo y toda la solidaridad del mundo que se viene aprobando pueda llegar muy pronto a nuestras fronteras. Y en términos de eso, vimos también cómo este día viernes 22 se va a realizar un concierto, el Venezuela 8, que va a tener como objetivo recoger fondos para recoger alrededor de $100 millones para la ayuda humanitaria en nuestro país. Y hace pocos minutos Jorge Rodríguez anuncia concierto paralelo en la misma fecha en el puente Simón Bolívar. Maduro copia a Guaidó. Yo creo que está muy claro quién está marcando la agenda hoy en nuestro país y no podría ser otro sino el presidente electo de Venezuela, Juan Guaidó. El fin de semana también tuvimos una movilización importante con el tema de los voluntarios por Venezuela. Vimos un acto muy bueno y muy importante porque vemos como no tan solo somos los políticos quienes estamos involucrados hoy en todo el activismo relacionado con el cambio de nuestro país, sino que
vimos como alrededor de unos 600.000 ciudadanos se han inscrito hasta el momento en las páginas Voluntarios por Venezuela y que miles de ellos participaron este fin de semana en el evento y que cada día van a tener tareas claras para poder no tan solo consolidar 1 millón de voluntarios en favor de la ayuda humanitaria, sino que vamos a poder consolidar el más grande movimiento ciudadano que haya visto probablemente Latinoamérica y el mundo en pro de los derechos humanos, la libertad y la democracia en nuestro país. Y frente a eso, les quiero contar que en la mañana estuvimos acompañando al Frente Amplio Venezuela Libre, que montó un punto de recolección de datos en la Plaza Brión de Chacaíto. Estuve allí 1 hora, quizás un poco más, y en ese momento vimos cómo más de 200 personas se habían inscrito en el sistema en Chacaíto, y la verdad es que estos puntos se van a seguir extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Cada vez van a ser más los activistas que van a salir a buscar el compromiso de los ciudadanos para construir este poderoso movimiento. De la misma forma, les quiero comentar que esta va a ser una semana de mucho movimiento también en el municipio Libertador de Caracas, que aunque los ojos estén centrados en la frontera, también los voluntarios y el Frente Amplio va a estar desplegado a lo largo y ancho del país, llevando el mensaje de Juan Guaidó, pero además dando tareas puntuales como por ejemplo que cada uno de estos voluntarios se convierta en replicadores de la información que se está armando estratégicamente desde el Frente Venezuela Amplio, que cada uno de estos voluntarios se convierta además en una persona capaz de ubicar a los ciudadanos que tengan más necesidades en sus comunidades, a los niños de poblaciones vulnerables, pero también de personas que necesiten medicamentos con urgencia. Y por último, estos voluntarios tienen que hacerse partícipes del activismo y sobre todo buscar más voluntarios, que eso tiene que ser la visión fundamental. Pero más allá del tema del voluntariado, creo que también es importante lo que estará realizando el Frente Amplio de Caracas. Vamos a tener, por ejemplo, el día miércoles asambleas en paralelo en sectores como Colinas de Vistalegre, Santa Rosalía y Coche. El día jueves vamos a tener una asamblea importante en la Plaza Washington porque vamos a estar hablando del Plan País junto con los diputados Stalin González, José Guerra, entre otros, y también nos va a estar acompañando John Goycochea. Y el día viernes vamos a tener un evento frente a la Villa, del Centro Comercial La Villa, donde nos van a acompañar artistas y personalidades para que paralelamente al concierto que se va a estar realizando en la frontera, pues nosotros podamos dar algunas imágenes, hablar sobre lo que está sucediendo allá y por supuesto dar un mensaje de la importancia de la amnistía y la ayuda humanitaria para Venezuela. Entonces es muy movida la agenda que vamos a tener en el municipio Libertador, pero también en todo el país, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Específicamente vamos a centrarnos mucho en el tema del Plan País el día de hoy, porque en el siguiente corte vamos a tener al ingeniero José María de Viana, que nos va a hablar un poco de su visión del problema que tenemos con el agua hoy, pero también de su visión gerencial de cómo aportar al Plan País, no tan solo en el tema de agua, sino en el tema de diversos servicios públicos, porque como sabemos el ingeniero de Viana es una persona profundamente competente en el tema de la gerencia en términos generales, pero demostró sobresalir en el tema de la gerencia pública en su tiempo en Hidrocapital. Y más adelante también tendremos pues perspectivas del Plan País desde la visión del diputado Ángel Alvarado, que ha venido conduciendo este espacio desde hace algunas semanas. Y por supuesto, pues hablaremos de algunos otros temas de relevancia para el país. Pero por ahora vamos al primer corte de nuestro programa de hoy, cuando son las 11:13 de la tarde. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, pero sabroso. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Cuando es la 1:16 de la tarde, a través de RCR 750 AM, regresamos con tu programa Contigo y seguiremos hablando pues de la visión del Frente Amplio Venezuela Libre y de todos los movimientos que hacen vida allí acerca de la reconstrucción del país y por supuesto de los pasos que hay que dar. Bueno, antes de tener a nuestro primer invitado del día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de lo que representa el Plan País, que es una de las áreas que se están construyendo desde el equipo del presidente encargado Juan Guaidó desde el Frente. Y esto no es otra cosa sino la reunión de las mentes más capacitadas de nuestro país, quienes están fuera y quienes están dentro, para construir una visión compartida de lo que se tienen que hacer como medidas urgentes y también como medidas a largo plazo en nuestra Venezuela en distintas áreas, en principio 6 áreas fundamentales y eso a su vez se está extendiendo, pero hay 6 áreas urgentes como lo son el tema petrolero. Allí hay un grupo importante, Toro Hardy, Vaquero, John Goycochea está trabajando allí, como también lo está haciendo Ángel Alvarado, José Guerra, que están, bueno, construyendo cómo, o mejor dicho, ya construyeron y están difundiendo cómo va a ser el mecanismo para recuperar la industria petrolera en nuestro país. Específicamente ver cómo sacamos adelante PDVSA, pero también cómo traemos más capital privado a nuestra Venezuela para que inviertan y poder aumentar rápidamente la producción y poder tener ingresos en nuestra Venezuela para invertir en las otras áreas prioritarias que tenemos hoy en emergencia. El tema económico, yo creo que eso es algo fundamental. Hoy es una tragedia lo que estamos viviendo, el deterioro del sueldo mínimo, como Maduro llevó el sueldo mínimo a $6 mensuales, que esto pone al 85% de los venezolanos por debajo de la línea de pobreza. Esto y al final esto ha sido todo una construcción de Nicolás Maduro para doblegar y debilitar a los venezolanos, pero también hay otras áreas como el tema de servicios públicos y aquí ya tenemos a nuestro invitado de hoy en línea, José María de Viana, bueno, quien fuese gerente de Hidrocapital, pero además un gerente público importante para nuestro país y que ha venido trabajando junto al Grupo Orinoco, la Academia de Ingeniería, entre otros expertos, en una visión para resolver el profundo problema que tenemos con el agua y saneamiento en nuestro país. José María, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho perfectamente. Es un placer estar contigo. Ajá. Bienvenido a nuestro programa Contigo, por acá por RCR. Bueno, te agradecemos que nos hayas atendido la llamada y queríamos que nos contaras un poco acerca de ese trabajo y acerca de la visión de cómo recuperar nuestros acueductos y nuestro sistema de agua y saneamiento en Venezuela. Tenemos un problema de conexión, ya vamos a volver con José María para conversar sobre el tema de servicios públicos en Plan País, pero además podemos seguir conversando acerca de las otras áreas como la social, que es fundamental, bueno, la tragedia social que vivimos, el tema de la crisis, de la emergencia humanitaria compleja que tenemos hoy en el país y cómo eso se manifiesta en los hogares de todas las personas. Este fin de semana en algunos de nuestros recorridos escuchábamos testimonios gravísimos de personas que no conseguían los reactivos para las quimioterapias, o cómo cada vez hay más venezolanos sufriendo por el tema de los medicamentos que tienen que ver con la diabetes, y así en cada área de la salud, y ni hablar el estado que tenemos hoy en los hospitales. Ya tenemos de vuelta al ingeniero José María de Viana. Cuéntanos, José María, sé que vienes trabajando con el Grupo Orinoco y la Academia de Ingeniería el tema de la construcción de un acuerdo para recuperar el servicio de agua en Venezuela. Háblanos de cómo ha sido esa construcción y cuáles son las metas que tienen una vez arranque este gobierno de transición. Así es, Jesús. Dentro del Plan País se vienen estudiantes de distintos sectores productivos, pero hay un capítulo muy importante que tiene que ver con servicios públicos. En el caso del agua y saneamiento, ese sector se ha encomendado y se ha desarrollado por los expertos en agua y saneamiento que estamos alrededor del Grupo Orinoco, que es un grupo de pensamiento asociado con los temas ambientales. En el caso del agua, que es un gran dolor continuado de los venezolanos, progresivo, por el cual el servicio de agua está causando un verdadero problema en la vida de la gente. Quizás los elementos de calidad de vida más afectados de los venezolanos, que han tenido que supeditar sus hábitos higiénicos, su vida en familia, a los turnos de abastecimiento de agua. Y efectivamente el proceso ha sido tan continuo y tan profundo que muchas personas podrían pensar que es un proceso que no tiene remedio o que no tiene solución. Bueno, lo que hemos hecho fundamentalmente es escribir una ruta, por eso le llamamos la ruta del agua, en la cual definimos con precisión qué hay que hacer y dónde y cuándo, para que los venezolanos, una vez que haya un proceso de cambio político en nuestro país que permita que el país comience a recuperarse, en el tema del agua tenga quizás de los servicios públicos en donde más rápidamente los venezolanos van a tener una esperanza por un país mejor, porque en el caso del agua, que hemos analizado los grandes acueductos de todo el país, de las 70 poblaciones más importantes del país, podemos afirmar que efectivamente el estado actual de mal servicio es una mezcla entre ignorancia técnica y falta de compromiso con la población, pero que efectivamente muchos de esos sistemas vamos a tener victorias tempranas que van a permitir que las personas rápidamente comiencen a entender. ¿Y cuáles serían esas victorias tempranas? Fíjate, fundamentalmente estamos revisando el tema de los sistemas de producción. El tema es que todas las ciudades de Venezuela, Jesús, reciben en este momento entre el 30 y el 50% menos agua que hace 20 años. Es decir, no solamente es que no aumentó la oferta de agua, sino que reciben menos. Entonces, por supuesto, una ciudad como Caracas está recibiendo 14.000 litros por segundo, pero hace 20 años recibía 20.000. La ciudad de Margarita, las ciudades de Margarita, de nuestra isla tan querida, y la población de la isla de Coche también tienen un suministro que está reducido a menos de la mitad de lo que recibía hace 20 años. El caso de Maracaibo es igual. Entonces hemos ido estudiando y fundamentalmente lo que hemos podido identificar con claridad es cuáles son los cuellos de botella que hacen que esa producción de agua que tenemos en fuente, porque aquí es difícil seguirle echando la culpa a Dios y a las lluvias, esto es un problema de los hombres. El tema es que el agua en la fuente está disponible y hay que llevarlo hasta las ciudades. Entonces, efectivamente se han venido enumerando
cuáles son las acciones a tomar en cada uno de esos lugares. En el caso de Caracas, la acción más importante es rehabilitar los sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3, que tienen una virtud, que fueron muy bien construidos, que fueron hechos para que duraran muchísimos años, que han sido muy maltratados y que han sido muy mal mantenidos, que las reparaciones no se han hecho a tiempo, que los mantenimientos no han sido correctos. Bueno, pero también es verdad que están tan bien construidos que cuando usted comienza a hacer lo que hay que hacer, la respuesta es bastante rápida. Y de eso se ha tratado. Entonces, lo que solamente quería añadirte que no es solamente un tema de rehabilitación física de los sistemas físicos para que llegue más agua, sino también de rehabilitación de las empresas de agua. Jesús, el problema más dramático, eso llegamos a este nivel, porque las empresas de agua hicieron todo menos dedicarse al agua y a los sistemas de agua. Entonces, tenemos un problema terrible de recursos humanos ya, de bajos niveles de competencia, de personas que están muy mal preparadas, y hay un proceso también de reorganización de esas empresas para que efectivamente sean empresas competentes, como lo son en el resto de América Latina. Eso, somos una excepción extraña. En el resto de América Latina, las empresas de agua en estos 20 años se han desarrollado y fortalecido, son empresas competentes, son empresas que tienen equilibrio económico, que tienen recursos para invertir, y por supuesto ningún país de América Latina sufre las vicisitudes y terribles carencias que tenemos nosotros los venezolanos. Es decir, José María, tú podrías decir que además estas terribles causas que han llevado a que los venezolanos se nos esté prácticamente violando nuestro derecho humano al agua son las mismas que están pasando en cada uno de los servicios públicos y por las cuales hay apagones en toda Venezuela, por las cuales hoy tenemos tan mala conectividad, o por lo que tenemos hoy, por ejemplo, en el tema de recolección de basura, que mira, es caótico lo que sucede, por ejemplo, en los sectores populares. Así es. Los equipos que estamos trabajando en servicios públicos tenemos además muchos años trabajando juntos y en un debate. Las causas son parecidas, Jesús. Empresas de servicio público que eran altamente profesionales y altamente competentes. Quiero solamente recordar el caso de la Electricidad de Caracas o de Delca, que eran empresas de clase mundial, con profesionales de altísimo nivel, donde los méritos y la carrera profesional se respetaba profundamente, y donde el Estado había entendido que esas son áreas en donde el debate partidista y el debate proselitista no entraba. Y ¿por qué no lo tenemos que nombrar a los habitantes de Caracas? Hay que decirles que el Metro de Caracas era una de esas empresas de clase mundial que ganaba concursos internacionales por su buen desempeño, y donde los profesionales trabajaban 30 años, porque era todo un honor y todo un orgullo estar allá, bien remunerados y bien preparados. Entonces, efectivamente, una de las causas más importantes que ocurrió en todas las empresas de servicio están ligados a un sistema que destruyó la capacidad organizativa de esas empresas. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, las convirtió en unas empresas dedicadas al proselitismo político, dirigidas por personas con muy poca formación, y posteriormente hubo un proceso también terrible, Jesús, por el cual esas empresas debilitaron sus sistemas de control interno, sus sistemas de gobierno corporativo que existían. Es decir, las juntas directivas eran verdaderos órganos de control, y entonces terminó ocurriendo algo terrible que ocurrió en todas las empresas de servicio, en donde grandes cantidades de dinero fueron malbaratados en inversiones mal hechas. En el caso del agua potable, las declaraciones oficiales hablan de 9.000 millones de dólares. Mira, y te quiero decir que ninguna de las obras construidas con esos 9.000 millones de dólares le aportan al pueblo de ninguna población de Venezuela ni un litro de agua. Entonces, al final tuvimos también un problema, que esas empresas fueron centros de problemas administrativos que hacen que muchas de esas obras se convirtieron en verdaderos escándalos. Entonces, esa suma nos dice, mire, lo más importante es que en las sociedades modernas las empresas de servicios son profesionales, tienen gobierno corporativo, funcionan correctamente, y entonces ellas resuelven el problema. Eso, ¿por qué los ciudadanos tenemos que estar pendientes de un servicio público si por definición es tarea de la empresa de servicio? Bueno, porque las empresas de servicio que nosotros tenemos no son competentes. Ni Corpolé es competente en la electricidad, ni Movilnet es competente en telecomunicaciones,
ni CanTV tampoco. Y bueno, por supuesto, en el caso de Hidrocapital es un gran dolor porque esa empresa fue en algún momento un orgullo para los caraqueños como una de las empresas de más alto nivel técnico y de mayor seriedad y además de más alta pulcritud y transparencia en el uso de los recursos públicos, y por eso esa empresa en periodos muy complicados, hay que entender que al final del gobierno del presidente Caldera el petróleo estaba a $10 por barril. En esa época construimos Taiguasa, que es la última gran obra del acueducto de Caracas. ¿Cómo se pudo hacer eso? Bueno, porque si usted administra correctamente los recursos los invierte correctamente y con capacidad técnica, se convierten como está Taiguasa, que es un tremendo activo para el acueducto de Caracas, el segundo embalse más importante de la ciudad. Bueno, José María, la verdad es que ya estamos, ya tenemos que ir a un corte, pero quisiéramos agradecerte por este contacto telefónico y bueno, seguiremos conversando para ver cómo reconstruimos entre todos los servicios públicos y todo lo que hoy está deficiente en nuestra Venezuela. Muchas gracias, Jesús. Y ahora cuando son las 1:30 de la tarde, vamos a nuestro siguiente corte de la estación y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Pero en la fibromialgia, la persona siente absolutamente todo su cuerpo dolorido y además de ello no está durmiendo bien, no descansa y está muy cansada. Para hablar de fibromialgia, estos síntomas tienen que tener por lo menos 3 meses de duración, porque hay que descartar algo parecido en personas que tienen infecciones virales, en las personas que tienen usan medicamentos para el colesterol que puede producir dolor, pero esta es otra condición. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. ¿Por qué planteo lo de percibido? Porque nosotros ante cualquier experiencia de la vida, al percibirla, nuestro sistema interpretativo define cómo va a ser nuestra respuesta. Nuestro sistema interpretativo es ese conjunto de valores, creencias, filosofía de vida que define nuestra actitud de vida. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Cuando es la 1:33 p.m. O la 1:33 de la tarde, estamos acá en tu programa Contigo por tu RCR 750M y vamos a seguir hablando sobre las áreas que está asegurando el Plan País que podrá resolver, pero que además son las más críticas para nuestro país, y una de ellas, y en la que nos habíamos quedado antes de ingresar con el tema de servicios públicos, es la política social.
Y para profundizar un poco en esta crisis humanitaria, esta emergencia humanitaria compleja que tenemos y en el día a día de lo que sufren los venezolanos, tenemos en línea al médico, al doctor Carlos Prosperi, que además trabaja en el Hospital Vargas y es uno de estos valientes profesionales del área de la salud que cada día lucha no tan solo para salvar vidas, sino además para reconstruir nuestro país. Muy buenas tardes, Carlos, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, hola Jesús, buenas tardes, sí, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por atender nuestro llamado. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es cómo es ser un médico el día de hoy, cuáles son las condiciones de vida que ustedes tienen y a qué se tienen que enfrentar cada día, porque ustedes quizás son unos héroes anónimos de nuestro país que intentan con muy poco, con prácticamente nada, teniendo todo en contra, pues salvar vidas de venezolanos. Así es. Bueno, hoy nos sentimos como aproximadamente hace 19 años atrás, porque desde que iniciaron la política de un gobierno que lo que hizo fue alimentar una red ambulatoria de atención primaria que al final no funcionó, dado que hoy en día se encuentran colapsados los hospitales porque esta atención primaria no se llevó a cabo como debió ser. O sea, dentro de los centros de salud, en los centros de salud de difícil acceso. Nosotros sabemos que el médico que se gradúa tiene que cumplir con la ley del ejercicio de la medicina, y esta ley es el artículo 8, que debe acudir durante un año a estos centros de salud de difícil acceso o de lejana procedencia. ¿Qué pasa? Que estos se dedicaron a traer médicos de afuera, que a la final no sabemos si realmente eran médicos, porque más allá de médicos eran operadores psicológicos, que intentaban manipular desde el punto de vista psicológico al pueblo. Esto llevó al colapso de forma general durante estos 20 años, el colapso de nuestros centros de salud. Para el día de hoy, en el Hospital Vargas reina una escasez de insumos de aproximadamente el 90%, una escasez de material médico quirúrgico de un 90%. Entonces nosotros los que laboramos en los centros de salud principales nos sentimos de manos atadas, dado que no contamos con los recursos para brindar esa atención de calidad. Es por eso que hemos hecho un llamado a la Fuerza Armada Nacional y estamos exigiendo, porque ni siquiera estamos pidiendo, sino exigiendo, que cumpla con el artículo 83 y 84 de la Constitución. El gobierno debe garantizar que se brinde la atención de calidad en los centros de salud, y no por el personal, porque el personal sigue acudiendo a los centros de salud. Aquí el problema está en que no contamos con los recursos. A nosotros nos formaron, pero también nos daban los recursos para brindar esa atención de calidad. Hoy en día no tenemos los recursos. Se siguen muriendo nuestros pacientes en los hospitales, se siguen muriendo sobre todo los más vulnerables, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños, aquellos que no cuentan primero con una alimentación adecuada y segundo que no tienen los fármacos adecuados para mejorar su estado de salud. Y fundamentalmente todo este tema de la ayuda humanitaria, ¿cuáles deberían ser las áreas prioritarias, las poblaciones prioritarias, pero luego también el tipo de enfermedades que más hoy adolece de no tener medicamentos en el país? Bueno, Jesús, sobre todo en el plan país lo ha dicho nuestro presidente Juan Guaidó y lo han dicho los compañeros diputados de la Asamblea Nacional, que es esta primera ayuda, porque acuérdate que no hay que crear falsas expectativas en la población. Esta es una primera ayuda, pero una primera ayuda de todo lo que va a venir, porque lo que primero se va a atender son los niños de 0 a 5 años que estén en riesgo de desnutrición o que ya estén desnutridos, las mujeres embarazadas y los adultos mayores que estén en riesgo de desnutrición o que ya estén desnutridos. Las enfermedades con prioridad son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los pacientes que se dializan, los pacientes quirúrgicos, sobre todo aquellos pacientes oncológicos que llevan más de un año esperando para que se les resuelva la parte tumoral, o sea, se les resuelva desde el punto de vista quirúrgico. Los pacientes con enfermedades infectocontagiosas crónicas, como los pacientes con HIV, que son pacientes que tienen años y que ameritan de manera constante el tratamiento para dicha patología. Entonces, esos son como que los más fundamentales. Fíjate que sobre todo los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, que si el paciente no tiene un tratamiento adecuado para hipertensión, esto lleva al riesgo de que se complique de forma aguda la patología de base. Y esto quiere decir que estos pacientes elevan las cifras tensionales y esto entra en riesgo de que haga una enfermedad cerebrovascular o que haga un infarto agudo del miocardio, igual que la diabetes mellitus. Si este paciente tiene cifras elevadas de glicemia, esto condiciona que haga un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda y altamente mortal
si no tenemos el tratamiento y nos lo aplicamos de forma inmediata. Bueno, hoy en día en casi ningún centro de salud existe insulina de acción rápida, que es la que se debería usar en este tipo de patología, y existirá en el 5% de los hospitales de Venezuela. También aquí se le garantizaba, también hay que resaltar, que aquí se le garantizaba a nuestros pacientes el desayuno, el almuerzo y la cena. Y esto era una dieta balanceada acorde a la patología con la que ingresó el paciente al centro de salud. Hoy en día no se le está dando en el Hospital Vargas de Caracas ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Y también nosotros nos comentaban que en el Hospital de Niños, a la pequeña población que se le estaba garantizando la alimentación, solo se le está dando arroz solo, arepa sola, pasta sola. Bueno, la verdad es que es una verdadera tragedia, una verdadera emergencia lo que tenemos el día de hoy en nuestra Venezuela. Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en el programa, que nos hayas permitido tener este contacto telefónico, y te felicitamos por el buen trabajo que estás haciendo, no tan solo dentro del hospital, sino que sabemos que desde el punto de vista gremial has estado en la calle llevando el mensaje de la salud y de la emergencia humanitaria a los sectores a los sectores más difíciles del municipio Libertador y de Caracas. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes por la invitación y el llamado al pueblo a que se sume a nuestra lucha, que se sume a la lucha de diputados, que se sume a la lucha de los partidos que también han venido trabajando duro, y a la lucha de la sociedad en general. Que el pueblo se sume a la lucha de estos trabajadores de la salud en general, y que se sumen al voluntariado, que a través del voluntariado vamos a ayudar a nuestro gran país. Totalmente, de verdad que, bueno, te agradecemos por todo eso. Fuerte abrazo. Gracias. Seguimos aquí conversando un poco sobre el tema del Plan País. Ahí vimos la necesidad tan grande que tenemos con el tema social y todo lo que va a ser atendido no solamente hoy desde la ayuda humanitaria, sino que una vez cambie nuestra Venezuela. El Plan País, por supuesto, también contempla el sector agrícola, que a veces pareciera ser olvidado porque, bueno, lamentablemente, y yo peco de esto también, uno a veces piensa solamente en la ciudad, pero resulta que la actividad productiva en la que está involucrada mayor cantidad de venezolanos es la actividad agrícola. Si bien puede ser, es indiscutiblemente el petróleo la principal actividad económica del país, en la que están más venezolanos trabajando es en la agricultura, y yo creo que esto es algo que no se puede perder de vista, y lo tiene muy claro el Plan País. Y por último está el tema de seguridad y defensa, pero antes de tocar ese tema queremos conversar con el diputado Ángel Alvarado, que lo tenemos en línea en este momento y quien ha venido conduciendo también este espacio de Contigo por RCR. Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jesús, un placer. Mira, entendemos que, bueno, que has estado muy activo no solamente con el tema del Plan País, sino además en las calles, en los cabildos, y por supuesto también vimos la tragedia que ocurrió en San Isidro y cómo has estado muy pendiente de eso y ayudando, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo, con ayuda humanitaria en los distintos comedores que tienes en Petare. Pero queríamos centrar esta conversación principalmente en dos cosas. Lo primero, el Plan País y cómo estás involucrado en esto, cómo vienes liderando este proceso, y lo segundo, que nos hable cuál ha sido la perspectiva de los ciudadanos en todas estas asambleas a lo largo del estado Miranda. Bueno, muchas gracias por la llamada. Plan País ha sido el centro en todas las visitas que hemos hecho en distintos sectores de la región, donde hemos venido socializando con la gente, dándole de qué se trata. Tal vez es uno de los rasgos más importantes del proceso. La gente, enfrentamos una emergencia, enfrentamos tres etapas. Una etapa de humanitaria, una etapa de estabilización, una etapa de reforma. Tenemos problemas de comunicación, Ángel. Te vamos a volver, vamos a intentar nuevamente a conectar contigo, darnos un minuto. Sí, es que teníamos un grave problema de conexión. Ya vamos a reconectarnos con el diputado Ángel Alvarado, que nos viene hablando de cómo están llevando a cada rincón de Miranda el mensaje de el Plan País, de la ayuda humanitaria y todas las cosas que viene avanzando el presidente Juan Guaidó, que yo creo que, mira, como parte de la generación de 2007 y como amigo de Juan, me siento profundamente orgulloso por la serenidad y lo centrado, la manera tan parca, pero a la vez decidida y con tal templanza que ha venido
pues asumiendo la gran responsabilidad que tiene el día de hoy, no solamente Juan, sino todo el equipo que le acompañamos, y creo que Venezuela necesitaba de este tipo de liderazgos jóvenes que, a pesar de que Juan no era quizás el diputado más vistoso o más conocido en el país, creo que ha asumido la responsabilidad con hidalguía y que en muy poco tiempo no tan solo hemos logrado el reconocimiento de alrededor de 60 naciones, sino que hemos logrado de nuevo la credibilidad dentro de nuestro país. La esperanza está sembrada en cada rincón. Lo hemos visto en las movilizaciones de calle. El 23 de enero tuvimos la movilización más grande y más importante probablemente que hayamos tenido en la historia de nuestro país, y lo vamos a seguir teniendo. Yo creo que el fin de semana va a ser impresionante la avalancha de gente que vamos a tener, no tan solo en la frontera, sino en los distintos puntos de concentración de cada estado, porque bueno, sabemos los problemas de movilidad que tenemos hoy en nuestro país, y por eso probablemente no mucha gente de otros estados se va a acercar a la frontera. Sin embargo, sabemos que allí van a estar nuestros diputados y parte de la conducción política con firmeza, permitiendo o luchando para permitir que esa ayuda humanitaria tan necesaria, por lo que escuchábamos de las palabras de Carlos Prosperi, pero además de lo que vimos cada uno de nosotros cada día con el tema de medicinas, con el tema de la comida, y vemos cómo esto va a ayudar a combatir los embates que tenemos hoy, al menos en quienes más lo necesiten, esos embates de la hiperinflación y de las malas decisiones en política económica que ha tomado Nicolás Maduro, pero además que han sido decisiones, y más que malas, han sido tomadas con una intencionalidad, y esa intencionalidad era debilitar a los ciudadanos, debilitar a los venezolanos para poder mantenerse en el control. Ya tenemos el diputado en línea. Ok, sí, ya. Listo, ya tenemos nuevamente al diputado Ángel Alvarado en línea. Ángel, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Sí, retomemos la conversación. ¿Cómo va el tema de las asambleas de ciudadanos, pero por supuesto el mensaje del Plan País en tu actividad? Bueno, entonces lo que te venía diciendo es que el Plan País busca 3 objetivos. Primero, atender la emergencia humanitaria compleja, de manera tal que en los primeros 90 días la gente vaya al mercado y pueda hacer mercado en el mercado. Es decir, que el día lunes haya harina, el día martes haya harina, el día miércoles haya harina, y todo al mismo precio, los mismos días. Ya eso sería empezar a atender la emergencia humanitaria, la dotación de hospitales, y sobre todo la reactivación de la economía. Eso es lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria, que es el primer gran objetivo que se plantea el Plan País. El segundo es cómo nosotros estabilizamos la economía, que tiene que ver con parar la hiperinflación lo más rápido posible, ir a una unificación cambiaria, tener un tipo de cambio estable, y bueno, poco a poco ese tipo de cambio estable apenas sea unificado, se tenga acceso a financiamiento, ir liberando el tipo de cambio de manera que no haya un control cambiario como el que existe actualmente, haya libre compra de divisas entre particulares y también pues respecto al Banco Central. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con las reformas estructurales, que bueno, tiene que ver cómo esta economía pasa a ser una economía que crece, una economía que genera empleo, que genera oportunidades, una economía en la cual el sector hidrocarburos pasa de producir 1 millón de barriles a producir 3, 4, 5, 6 millones de barriles en un tiempo pues lo más rápido posible, y en definitiva cómo se empieza a generar empleo, oportunidades, inversión, ¿no? Para esto se requiere, bueno, unas reformas importantes en el sector hidrocarburos para atraer inversiones. PDVSA va a ser una empresa que vamos a recibir no solo quebrada, sino bueno, sancionada, excluida de los mercados, sobreendeudada, y por supuesto eso implicará en cierta manera pues mayor participación privada, nacional e internacional en el sector de hidrocarburos, haciendo que el Estado pues pierda ese monopolio que ha venido ejerciendo de manera exhaustiva, que termina pues impidiendo la inversión privada y la producción de empresas privadas en la industria, lo cual limita mucho las oportunidades de crecimiento y oportunidades para los venezolanos. Entonces, bueno, eso es lo que busca Plan País, esos son los tres objetivos que se plantean. La fase de emergencia, pienso que en unos 90 días debería haber haber respuestas claras, concretas, soluciones para la gente. Luego la fase de estabilización, que no implica que empieza después de los 90 días, sino que puede empezar en el momento cero.
y se puede extender por un lapso de un año, año y medio, y luego la fase de las reformas estructurales, pues que implicaría todo el sexenio y que básicamente tiene que ver con ir transformando una economía de expropiaciones, de controles, de socialismo real por una economía donde haya garantía de la propiedad privada, donde haya libertad para los individuos, donde haya libertad de empresa, donde haya respeto a la libre iniciativa de la gente, donde los empresarios no sean perseguidos o tratados como criminales, sino que sea una sociedad en la cual el emprendimiento, la creatividad, la innovación, la educación, en definitiva, sean las bases de la movilidad social y no los privilegios como es actualmente. Ángel, ¿y cuáles son los próximos pasos que piensa dar la Asamblea Nacional para avanzar en el Plan País, pero además para seguir organizando a los ciudadanos a través de estas asambleas y de otras actividades? Bueno, entonces el Plan País tiene como contracara una agenda legislativa. La primera sería la ley para el rescate de la economía venezolana del colapso. Esa ley pues se está trabajando rápidamente y ya hay un articulado bastante adelantado. Estamos esperando pues que se termine ese primer borrador para presentarlo en plenaria, y tiene que ver con el desmontaje del sistema socialista de controles, de expropiaciones, esa telaraña que impide al productor nacional traer ganado en pies de Apure hasta Caracas sin que lo roben por el camino en Cabala, que los precios se fijen, que lo fijen los que saben, los que producen, los que consumen, y no aquellos que están sentados en una silla en Miraflores o del piso 50 de Parque Central. Y esa sería un primer avance allí. Y lo segundo, también asociado a esto, lo que hemos venido hablando, una reforma a la ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos, en la cual ya hay una comisión que está trabajando en esta, presidida por Jorge Millán, y que busca dinamizar el sector de hidrocarburos, que Venezuela definitivamente va a ser un país petrolero por mucho tiempo, pero estamos buscando que sea un país petrolero no dependiente del petróleo, y eso implica en primer lugar producir petróleo al máximo nivel, y por otro lado encadenamientos con otros sectores, con otras industrias, que desarrolle la economía no solo en el sector energético, sino en los sectores asociados, que es la base para la diversificación económica que durante tantos años se ha anhelado en Venezuela. Bueno, Ángel, la verdad es que te queremos agradecer muchísimo por habernos atendido esta llamada, por tener las ideas tan claras y por ayudar a liderar este proceso de cambio y reconstrucción de nuestra Venezuela. Muchas gracias. Y bueno, cuando es la 1:51 de la tarde aquí por RCR 750 AM, vamos una vez más a un corte y ya venimos para la etapa final de nuestro programa del día de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente por la Universidad Internacional Honda Online, www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Cuando es la 1:53 de la tarde, estamos acá de vuelta en Contigo por RCR 750M. Y en esta última parte quisiera hacer una pequeña reflexión acerca de lo que está en juego aquí en Venezuela. Yo sé que está en juego mucho el tema de las vidas, el tema de la ayuda humanitaria es prioritario para poder salvarlas, pero además aquí no tan solo está en juego la lucha por el poder entre Nicolás Maduro y quienes queremos una Venezuela libre. Está en juego mucho más que eso, y está en juego un conjunto de ideas y valores
que entre dos visiones de cómo vivir, entre dos visiones de cómo gobernar, entre dos visiones de globales. Y por un lado está la que representa Nicolás Maduro, que es una visión que busca el sometimiento y la dominación de la sociedad a través del hambre y a través de la violencia, a través de la represión, a través del control. Pero luego esta visión está compartida no solamente por él, sino que está compartida por Bashar Assad, está compartida por Vladimir Putin, está compartida por distintas personas, distintos líderes mundiales que dominan a sus ciudadanos para mantenerse en el poder y mantener sus privilegios. Y la visión que nosotros representamos desde el Frente Amplio Venezuela Libre es la visión de las democracias liberadas del mundo, que creemos en la separación de poderes, que creemos en el individuo y en la dignidad de cada persona, que creemos en cómo las constituciones tienen que ser para controlar a los gobiernos y limitar su poder y no para controlar a los ciudadanos. Y por supuesto estamos acá para defender esa visión y estamos acompañados por diversas naciones del planeta que están defendiendo esos principios, esos valores y por supuesto la vida, la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Y con esta reflexión me quiero despedir y quiero pues felicitar y agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción, Oriana Urbina; en la asistencia de producción, Gladys Mejía; en los controles, César González; y por supuesto, quien les ha estado hablando durante esta hora, Jesús Armas, concejal del municipio de Libertador y como siempre, pues luchador de la libertad como todos los venezolanos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.